presentación del Hilo de Oro de Liliana Bodó para la Universidad Nacional de Cuyo y para la Facultad de Filosofía y Letras, para nuestra editorial que se ha relanzado con el proyecto de este volumen. Este encuentro tiene una significación muy especial, tiene un altísimo valor simbólico. Estar aquí en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges y con este libro que hemos reconstruido de Liliana tiene, como les decía, una significación muy especial. Hemos organizado esta presentación primeramente con un video que vamos a pasar, en donde se retoman y se espigan algunos conceptos clave del volumen. Después le vamos a dar la palabra a Galo Bodó y finalmente vamos a ir sintetizando y presentando todo lo que ha sido el proceso de construcción del libro, que ha sido un proceso colectivo y que de alguna manera rescata cierto espíritu de construcción social del conocimiento que tiene mucho que ver, digamos, con el universo y con la poética de Liliana. Así que bueno, les agradecemos muchísimo y empezamos entonces con la presentación del libro. Muchas gracias. Necesitamos video, por favor. Los escritores tenemos que aprender a distinguir el hilo de oro. Cuando encontramos un lugar en donde el texto palpita con mucha verdad. El verosímil a veces se construye desde la poesía y la belleza, desde la música, desde la imagen. Está bueno darse el derecho a la voz con música. Uno tiene que sentir la música con la que está escribiendo. Cada prosa tiene una música, similar a lo que ocurre con el ritmo. Es patrimonio nuestro tener nuestra propia música. Les voy a contar la historia de este libro. Este libro nació precisamente en este lugar, en las escaleras de la Facultad de Filosofía y Letras, mirando a la cordillera de los Andes, y fue una inspiración instantánea porque caminando por aquí descubrimos que era el lugar donde todavía resonaban las voces de Liliana Bodó. En estos pasillos, en estas aulas, en distintos espacios dentro de esta facultad, uno todavía podía escucharla, sus risas, sus consejos, sus clases de escritura creativa. Y fue así que, mágicamente un día, decidimos contactarnos con la familia Bodó y proponerles la idea de hacer un volumen con todo lo que era su literatura de no ficción. Esto tiene un significado profundísimo desde el punto de vista de la editorial de la facultad. Por una parte, pone en evidencia la calidad del personal de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, que se ha puesto esta tarea, que ha asumido esta tarea con un rigor y un profesionalismo increíbles. Pero en segundo lugar, también como un homenaje para Liliana, a quien la sentimos tan próxima, y en tercer lugar, porque esto también nos abre puertas no solamente con los talleristas, sino también que nos abre puertas, por ejemplo, con Dirección General de Escuelas, para trabajar, para generar estrategias didácticas que se pueden implementar en distintos niveles educativos, puede ser primaria o secundaria. Entonces, bueno, de pronto es un libro que, como todo lo que hacía Liliana, es un libro que siembra y que fortalece vínculos. Creo que eso es fundamental. En esta facultad se hizo este libro, por acá pasó Liliana con sus hijos chicos, en el lugar en el que hoy está la librería que lleva su nombre, que se llama Liliana Bodó, que es también nuestro espacio cultural propio. Lo que
antes era el buffet ahí y por ahí pasaban sus hijos y tomaban, ¿no?, un cafecito mientras Lili cursaba. Creo que lo más divertido de haber trabajado con estos materiales fue el hecho de escuchar las risas de los asistentes, los chistes contextuales, aparte de que muchas de las consignas eran divertidísimas. Entonces uno va escuchando las clases y a su vez va pensando, bueno, ¿qué podría escribir yo a partir de esto? Estamos muy acostumbrados a creer que el cuerpo no tiene nada que ver en la lectura y en la escritura, sino que está todo en nuestra cabeza, nuestro intelecto y, en el mejor de los casos, nuestra emoción. Pero el cuerpo dicta, el cuerpo escribe o se calla. El cuerpo tiene que estar presente y tiene que estar en una suerte de movimiento de cámara que activemos para escribir. Recibimos muchos tipos de materiales distintos, audios, videos, manuscritos, apuntes, dedicatorias de libros, y con todo eso tuvimos que pensar en, bueno, cómo hacer un libro en el que no solo se transmitieran las enseñanzas de Lili en concreto sobre escritura creativa, pero también un poco cómo se sentía estar en esos talleres. Como alumno del taller, que lo hice así, fui un alumno trucho porque iba y venía, pero esos momentos de placer que pude experimentar durante el dictado del taller, realmente te tira un montón de tips que te permiten romper el pánico de la hoja en blanco, y lo hace desde un lugar que es el lugar desde el consejo, no el lugar del súper experto que por ahí te apabulla o te anula. No, te tiraban miles de instrucciones como para que vos pudieses abrir la puerta del mundo de la ficción y lanzarte sin temor. La verdad que los consejos son muy prácticos, y es por eso que para mí me parece que el libro, desde el punto de vista del ejercicio del tallerista, es repiola porque verdaderamente da muchísimos elementos. Que este libro llegue a las aulas me parece fundamental, no solamente para revalorizar la función docente, sino también para entender que hay otras dinámicas desde las que construir literatura y creación, ¿no?, literaria. Entonces, bueno, eso es lo más importante que me parece que puede tener esto. Otra cosa fundamental es mirar. Hay que mirar. Los escritores tienen que ser grandes y maravillados observadores. Pero deben mirar mucho, casi de metiche. Mirar a los que nos rodean, en los bares, en los supermercados, en las plazas. Para escribir hay que dejar de lado el ego. Es importante la observación del otro. Es imposible escribir si uno no observa a la gente o no se mira a uno mismo. Luego hay que escribir de todo lo que uno observa. ¿Qué podemos contar? ¿Qué nos interesa contar? Tuve la oportunidad de conocerla a la Lili. De chico, desde la Saga de los Confines, la conocí acá. Me llamó mucho la atención, como nos sucede a todos cuando se encuentra con alguien que está siendo famoso, de decir, es ella. Y verla como a todos, con sus hijos, que eran un poco más grandes, más o menos teníamos la misma edad, un poco más grandes. Cuando recibió el honoris causa en 2016 estuve presente y todavía recuerdo ese día como si fuera hoy. Desde lo emocional, una conmoción ontológica, completa, estructural, porque es como tenerla a ella delante, revivir un momento que fue muy significativo desde lo personal para ella, como una reivindicación tremenda,
desde lo institucional, fuertísimo, porque esto consolidaba un vínculo que ya tenía con la facultad de hace muchos años y que nunca quiso cortar. Y desde lo personal, yo como lector y como partícipe de algunos de los talleres que están transcriptos acá, revivir esa experiencia que fue mágica, particularmente porque de pronto uno cuando lee el libro es como que recupera las inflexiones de su voz, sus desplazamientos en el curso. Yo creo que el desafío más grande de editar un texto de este tipo es primero pensar en una estructura que le haga justicia y sobre todo encontrar una manera de incluir lo emocional, lo dialógico, algunas cuestiones más finas que tienen que ver con ese estar aquí y ahora que es propio de los talleres. No hay que preocuparse ni avergonzarse de tratar temas cotidianos. Uno tiene que acudir al acervo que le resulta más cercano, afectivamente, experiencialmente. Cada quien tiene su sector, y hay tantos. A mí me parece que es acertado, porque además es muy difícil escribir sobre lo que no conocemos, desde lugares que nos resultan ignotos u hostiles. El escritor tiene que pararse en su zona sagrada. Lo sagrado se siente, no es lo mismo para cada uno de nosotros. No pude evitar pensar en la Lili docente, la Lili hija de la universidad pública, la Lili que recibió su honoris causa, acá en este mismo edificio y que nos dejó un mensaje, ¿no?, tan importante como que la educación no se imparte sino que se devuelve. Entonces creo que eso lo vi reflejado acá en este libro, ¿no?, una devolución generosísima de su parte, como todo lo que hacía Liliana. Y poco a poco nos fuimos contactando con cada uno de los alumnos que estuvieron en los talleres de Liliana, tanto en Mendoza como en otras ciudades del país. Por supuesto, esas videollamadas fueron un derroche de amor. Cada uno de ellos abrió sus cajones, sacó sus cuadernos de apuntes, sacó sus grabaciones, sus teléfonos, sus videos y nos entregó ese material para que en este momento se convierta en libro y pueda acceder a toda la gente que no tuvo la oportunidad de ir a esos talleres, pero que sigue sintiendo que Liliana está viva en sus consejos de escritura, en sus tips, en sus consignas y sobre todo en su gran rol de maestra de vida. Revive muchas experiencias y emociones que son muy significativas y que en mi caso particular las atesoro como parte de los momentos que dan la garantía y la alegría de vivir y de apostar por esto que estamos haciendo. La verdad que es como una suerte de esos pequeños regalos que tenemos los que estamos en la tarea docente, de ver en la práctica que el ejercicio de esta profesión tiene sentido, que vale la pena, que construye, que abre caminos. ¿Cómo podemos empezar a contar una historia? La idea es partir de un núcleo narrativo, en este caso entregado como consigna, y desde allí trabajar en la construcción de una historia propia. El inicio de la escritura genera expectativas, ansiedades, miedos. Es un lugar lleno de mosquitos. Pero la técnica nos ayuda a transitar esos temores. Piensen en que el inicio tiene que ser una puerta.